Buenos días y bienvenidos a otro día en la vida aquí en la finca. Ya hemos dado de comer a todos los animales y ahora lo que quiero hacer antes de que salga demasiado el sol es plantar boniatos. Puede parecer un poco tarde para plantar boniatos, pero la verdad es que no lo sé. Y yo estoy aprovechando unos boniatos que tenía en la despensa y empezaron a brotar brotes. Y lo he hecho otros años, que ese boniato lo metes en un tarro con agua y ese boniato va a seguir brotando y los brotes que salen los pongo en agua como esquejes, que es como se reproduce el boniato, con lo cual tengo unos cuantos esquejes que quiero plantar ahora en la huerta y bueno, ya veremos a ver si salen bien, pero os veréis conmigo. Aquí tengo los, digamos, esquejes de boniato que ya han hecho raíces y los voy a plantar ahora en la huerta. Podría hacer esto por la tarde, pero esta tarde tengo otros planes y bueno, lo voy a hacer ahora. Este bancal y este son los dos en los que tengo pensado plantar todos estos boniatos, que me han salido ya algunos, que los he plantado aquí y ya están empezando a coger, y voy a plantar más y seguiré plantando mientras tenga espacio en los bancales y me sigan saliendo boniatos, los voy a ir plantando aquí. Y si os acordáis, el año pasado, no, fue el anterior, planté boniatos y me salieron fatal, como que se ponían amarillos, no estaban contentos con el suelo, me parece. Y estos los estoy viendo un poco amarillos, no sé si es igual. Y el caso es que no es la primera vez que plantaba boniatos. He plantado hace, no sé, como 4 o 5 años o más y salieron fenomenal. Entonces no sé qué es, pero bueno. ¿Está el pavo? Al pavo este no le gusta nada la cámara y es que se pone insoportable. Vamos a plantar los boniatos. Sí, estoy usando las manos porque no he encontrado mi herramienta. Y nada, así de fácil, lo pongo así tumbado, que sobresalga un poco por aquí y ya está. De momento eso me ha funcionado bien, así de fácil. Pues ya estaría. He dejado todos los boniatos plantados. Tengo sitio para unos pocos más, pero bueno, ya no me caben muchos más. Pero bueno, veremos a ver cómo sale esto de los boniatos, porque yo tengo entendido que los boniatos es mejor plantarlos, digamos, en mayo o principios de junio, y estamos a principios de agosto. Con lo cual puede ser un poco tarde, pero aquí tenemos una temporada bastante larga, así que podría aún ir bien. Lo próximo que vamos a hacer es sacar agua del aljibe, que ya nos hemos quedado sin. Este es nuestro aljibe. Creo que he hecho más de un vídeo hablando del aljibe, pero bueno, un aljibe es un depósito subterráneo o no, pero que recoge agua de lluvia. Este aljibe está debajo de la casa y recoge agua por los canalones del tejado, agua de lluvia, y este es el agua que bebemos. Creo que hay mucha, no sé, polémica sobre el tema de beber agua de lluvia, pero bueno, yo creo que es cuestión de estar cómodo bebiendo lo que bebes y saber que no te pones enferma. Nosotros llevamos bebiendo este agua toda la vida que llevamos viniendo aquí, nunca nos ha pasado nada. Eso sí. Y a ver, también existen filtros y microfiltros y todo tipo de cosas que te pueden ayudarte a sentirte más cómodo y a higienizar el agua. Aquí a veces filtramos el agua, a veces no. Eso, al final es agua y a mí me gusta sentir la, digamos, soberanía sobre el agua que bebo, porque la idea de tener que comprar agua no me gusta y beber agua del grifo tampoco me gusta, con lo cual yo estoy muy contenta de tener un aljibe y saber que todos los aljibes antiguos se están dejando de usar. Ya cuando se construyen casas no se hacen aljibes, me parece fatal, no lo entiendo. Pero bueno, vamos a sacar agua.
Yo diría que otra cosa importante es también cómo está hecho el aljibe. Si el aljibe es un recipiente de plástico que está expuesto al sol, probablemente no sea lo mejor beber ese agua porque se va a llenar de algas y demás. Este aljibe está bajo tierra, está hecho de mármol, me parece, y no está expuesto al sol, con lo cual creo que eso ayuda mucho. Neo, ven aquí, coge el pavo. Cógelo, Neo. Neo, cógelo. Cógelo, Neo. Gracias, Neo. Ya hemos terminado. Ahora, bueno, creo que esto va a ser uno de esos días que hago un montón de cosas pequeñitas y os voy enseñando porque son varias cosas que llevo queriendo hacer un tiempo y digo, mira, voy a hacerlas todas y ya así os enseño. Pero ahora lo que quiero hacer es cosechar pimienta rosa o roja, no sé si la llaman rosa o roja, pero bueno, es el fruto del árbol que llaman falsa pimienta, que se llama Schinus mole. Y tenemos unos cuantos que hemos ido plantando porque la verdad es que aquí se da muy bien y es un árbol muy bonito, da como sensación de estar en un lugar con mucha agua. Para este sitio tan seco pues da gusto verlo. A mí me encanta ese árbol y la verdad es que se da muy bien en condiciones de sequía, calor y mantiene las hojas todo el año, lo cual, bueno, pues a veces da gusto también, ¿no? Y el fruto que produce es la pimienta rosa que hay en las mezclas de pimienta. Y bueno, llevo tiempo queriendo cosechar para usarlo y bueno, año tras año como que se me va pasando, pero este año están bien para cosechar ahora y justo el otro día fuimos a un mercadillo y tenían pimienta negra a granel y compramos bastante y así podemos hacer una pequeña mezcla y así hace que la pimienta negra dure más, mezclándola con la pimienta roja que tenemos. Os voy a enseñar. Este es el árbol de falsa pimienta, que creo que este árbol lo plantamos hace 2 años, no lleva aquí mucho tiempo. Claro que lo compramos ya grande, pero como veis ya están rositas las bayas estas y están secas. Si haces así suena a seco. Hay algunas verdes, las verdes no las voy a coger, pero voy a coger todas las que están rosas. También estos árboles hay muchos en parques, con lo cual no tienes por qué tenerlo en tu casa. Si vas a un parque podrías ir a cosechar pimienta rosa. Mientras Anika separa las bolitas del racimo, de la raspa, no sé, voy a hacer una mezcla. He visto que tengo un poco de pimienta blanca, tenemos bastante pimienta negra, esto es pimienta negra y el otro día compramos a granel en el mercado. Voy a hacer partes iguales de pimienta blanca y pimienta roja y el resto lo voy a rellenar con pimienta negra.
Otra cosa que llevo queriendo hacer un tiempo y hoy ha llegado el día es guardar semillas de tomate. Voy a guardar de 3 variedades ahora. Esta se llama Rayet Pera o pera rallado. Me gusta mucho porque tiene un color como muy morado por dentro. Estas semillas nos las dieron los de La Tanina, que si no les seguís en YouTube os recomiendo que les sigáis, y además tienen un montón de variedades increíbles de plantas y han empezado un club de, bueno, o sea, lo llaman el Club de la Semilla, que me parece un concepto muy guay para compartir semillas. Básicamente creo que consiste en una especie de suscripción para 1 año o 6 meses y cada mes te mandan un sobre con 4 o 5 variedades de semillas de las suyas, que tienen unas variedades, bueno, ya lo he dicho, increíbles. Y yo estoy suscrita, me han regalado 6 meses de suscripción y la verdad es que me siento muy afortunada y tengo muchas ganas de recibir todas las semillas y os animo a que lo veáis, porque muchas veces me preguntáis dónde sacamos las semillas, dónde comprar semillas y a veces puede ser complicado. Entonces, bueno, me parece me parece un concepto muy bonito porque pueden así compartir semillas, guardar semillas y mantener las variedades constantes es bastante trabajo. Entonces, bueno, que yo agradezco mucho que hagan eso y que me lo hayan regalado. Y cuando se me acaben los 6 meses de suscripción que me han regalado, seguro que me suscribiré yo por mi cuenta. Pero bueno, de momento voy a guardar mis propias semillas y os voy a enseñar cómo se guardan las semillas de tomate. Este es el que os he dicho, el tomate Rayet Pera o pera rallado. Y bueno, este se me ha podrido un poco por un lado, pero no pasa nada porque realmente las semillas de tomate prefieren podrirse un poco para deshacer como esa película mucilaginosa que tienen alrededor. Si cogéis una semilla de tomate, veis que está como cubierta por algo. Pues es una sustancia que evita que las semillas germinen dentro del tomate antes de que sea tiempo, ¿no? Entonces es importante, se puede no hacer este paso, pero hace que la semilla luego germine mejor. Y es algo que ocurriría de manera natural en la naturaleza, porque este tomate, obviamente, si no lo coges y no te lo comes, el tomate se va a pudrir en la planta o se va a pudrir en el suelo y entonces está ocurriendo este proceso que vamos a hacer nosotros en casa, que es dejar que el tomate, digamos, o que las semillas con todo este jugo fermente un poco y así deshacer esa película mucilaginosa que tiene, que la rodea, para germinar mejor. Con lo cual lo que estoy haciendo es vaciar el tomate aquí en este vasito, todas las semillas que caigan aquí dentro, y esto vamos a dejar que fermente unos pocos días hasta que, digamos, huela fatal y luego ya lo podremos limpiar y filtrar. Voy a guardarlos todos, los que tengo aquí. ¿Veis qué color más bonito tiene? Y tiene un sabor muy bueno, la verdad. Me gusta mucho este tomate. Muy bien, ya tengo aquí todas las semillas de tomate y lo que voy a hacer es añadirle un poquito de agua, no demasiado, solo para que haya suficiente líquido y ya está. Ahora, es importante que a esto le ponga ahora un cartelito porque si no se me va a olvidar qué semillas de qué. Pero bueno, sigamos. Otro tomate que quiero guardar son estos que se llaman índigo. Es un tomate muy bonito, parecen uvas casi. Tienen un color así morado, muy lindo. Y la verdad es que de sabor están muy ricos, están como dulzones y tienen un color precioso para ponerlo en ensaladas. Con lo cual de estos voy a guardar todos los que pueda porque estas semillas me las regaló Miguel, un seguidor que me los ha mandado por correo desde Francia, creo. Y sinceramente no sé dónde comprarlas otra vez. Así que voy a guardar todas las que pueda. Ya estaría. Y el siguiente tomate que voy a guardar es este, que se llama Brad's Atomic Grape, que es un tomate así como con muchos colores. Estas también nos las regalaron las de La Tanina. Y nada, hacemos lo mismo. Y así se guardan las semillas de tomate. Ahora lo que voy a hacer es dejar estas semillas en la encimera unos, no sé, 3-4 días hasta que veas que ya ha fermentado bien. Y entonces es cuando ya puedes filtrarlas, limpiarlas y
dejarlas secar bien antes de guardarlas en una bolsita para el resto del año y ya sembrarlas el año que viene otra vez. Y tengo algunas otras variedades que también me gustaría guardar semilla, pero no tengo aquí tomates aún. Y nada, estaré guardando semillas a lo largo de la temporada. Y ya está, aquí van a pasar un par de días. Les he puesto una tarjetita a cada uno con su nombre para saber quién es quién. Y dentro de un par de días lo guardaremos. Ya es por la tarde y nos estamos preparando para salir a dar un paseo a caballo. Ya ha bajado el calor y Anika ha estado dando cuerda a las yeguas un rato. Y vamos a subir a ver los almendros, que es agosto y en el mes de agosto cosechamos la almendra. Y quiero ir a ver cómo está la almendra para ver si la podemos cosechar pronto. Así que, ya que estamos, subimos a caballo.
Por aquí, por aquí. Muy bien, llego así al paso. Oh, muy bien. Mira estos árboles, que tienen como 20 años. Estamos aquí en los almendros. Diana está un poco enfadada, yo creo, de que no la saquemos a montar tanto como en el viaje. Y se pone nerviosa y quiere trotar y galopar a todos lados. Está un poco desbocada, pero bueno. Estamos aquí viendo los almendros. Y realmente los almendros, pues, no les he dedicado mucho cariño y atención. Ni este año ni años anteriores. Pero bueno, esperemos que haya algo de cosecha este año, ya que el año pasado no cosechamos por la tormenta y todo eso. Pero bueno, este año creo que sí que habrá algo, por lo menos, lo que haya lo vamos a cosechar. Y a ver si de ahora en adelante les dedicamos un poco más de atención y cariño. Pero bueno, vamos a disfrutar el resto del paseo y esperamos que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima. Hasta la próxima.